El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Se recomienda verlo en compañía de los padres o adultos responsables. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en el canal UNE, atendiendo todas esas inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programacitamedica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo, en nuestra línea 886-9111. Hoy con un programa dedicado a ustedes, a los televidentes, así que a partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para que ustedes llamen y pregunten sobre cualquier tema de salud, el que ustedes quieran alguna orientación, pues aquí con muchísimo gusto yo voy a estar para orientarlos y atender esas inquietudes. También les recuerdo a los televidentes que llamen a partir de este momento y participen, pues vamos a estar sorteando, al final de este programa vamos a estar sorteando dos cosas. Una que es una limpieza dental para las personas que estén interesadas, entonces vamos a sortear una limpieza dental al final de este programa. También vamos a estar sorteando una limpieza facial en el Centro de Estética Faisurier Henao a las personas que llamen durante este programa. Y esas mismas personas van a estar participando hasta dentro de 15 días en un sorteo que se va a hacer de un blanqueamiento dental. Entonces, todos los que llamen en este programa y los que hayan llamado hace 8 días y el próximo programa van a estar participando en esa limpieza, en ese blanqueamiento dental. Así que tenemos premios para ustedes, por lo tanto, necesito que comiencen a llamar a partir de este momento para que comiencen a participar en estos sorteos que vamos a hacer, que seguramente van a beneficiar muchísimo su salud. Y para empezar el programa, pues tenemos una inquietud ya recogiendo de los televidentes que nos han escrito a nuestro correo electrónico. Nos escriben mucho a veces sobre recetas que la gente puede utilizar de manera frecuente o en sus hábitos diarios para poder tener como una vida mucho más saludable. Entre ellas nos han pedido, y aquí lo hemos repetido en algunas oportunidades, una receta, por ejemplo, para el estreñimiento. Hay muchas personas que sufren de estreñimiento. El estreñimiento es como una alteración en el hábito intestinal que hace que las personas normalmente que pueden tener una deposición 1 o 2 al día, pues comiencen a tener deposiciones que se pueden demorar 1 o 2 días o hasta más en algunos pacientes. Esto puede ser debido pues, a muchísimas causas. A veces van precedidos, por ejemplo, de una diarrea previa. Por eso pueden pasar 2 o 3 más días sin que el paciente haga deposición. Por ejemplo, pacientes que están consumiendo medicamentos, algunos de ellos que puedan llegar a tener, por ejemplo, codeína. La codeína hace que también los pacientes puedan llegar a tener episodios de estreñimiento. Por lo tanto, o si han tenido un hábito intestinal durante muchos años de esa manera. El problema del estreñimiento es que si la gente lo tiene o lo padece de manera periódica, puede presentarse una enfermedad en el futuro, con el paso de los años, que se llama la diverticulosis. Y esa diverticulosis va a ocasionar dolor frecuente, son como unos saculitos que se van apareciendo en el colon, y eso hace que con el paso del tiempo, estos saquitos que van apareciendo en el colon comiencen a inflamarse y a tener las personas manifestaciones de dolor. Por eso es muy importante que la gente no tenga el estreñimiento y que tenga un hábito intestinal frecuente, diario, con una deposición blanda, para que no padezcan estas enfermedades en el futuro que son consecuencia, por ejemplo, del estreñimiento. Para ello hay una receta muy simple que ustedes la pueden hacer allá en sus hogares. No necesariamente tienen que estar consumiendo medicamentos para esto, porque es que la verdad uno ve muchos pacientes que consumen medicamentos frecuentemente para el estreñimiento y les evalúa uno qué es lo que están haciendo en su hábito intestinal diario o en su dieta diaria, qué están consumiendo, y resulta que, por ejemplo, les falta a muchos de ellos fibra. Y la fibra pues es un elemento indispensable para que la gente tenga un buen bolo en la materia fecal.
Por eso, antes de recurrir a medicamentos, pues generalmente damos recomendaciones que tengan que ver con un aumento en el volumen de la fibra a nivel intestinal. Por eso, aquí hemos recomendado que usted, por ejemplo, en las horas de la noche puede poner una cucharada de avena en hojuelas, las pone en un vasito, una cucharada de avena en hojuelas, le echa una cucharada de linaza, le echa otra cucharada de ajonjolí, eso lo pone a remojar durante toda la noche y al día siguiente usted puede mezclarlo, por ejemplo, con fruta o con yogur, y eso va a ocasionar en su intestino un buen aumento del bolo o de la fibra a nivel intestinal, lo que le va a permitir tener una mejor evacuación en su vía intestinal. Entonces recuerden, la avena en hojuelas, una cucharada de ajonjolí, una cucharada de linaza, lo ponen a remojar durante la noche y al día siguiente lo mezclan o con yogur o con frutica picada, también le pueden echar ciruelas, pasas, y esto pues va a hacer que tengan ustedes un buen volumen de la materia fecal. Esta es una receta muy simple, casi que la mayoría de las personas que hacen esta simple receta pueden tener un hábito intestinal diario o mucho más frecuente. Hay otras cosas que se utilizan adicionales a esto, por ejemplo, la gente le puede agregar 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva en el día a su alimentación. Eso también va a promover un aumento del flujo a nivel intestinal de esa fibra. Entonces también le pueden ayudar con una cucharada 2 veces al día de aceite de oliva y les va a mejorar el flujo intestinal. Por ejemplo, también hay otras personas que le agregan, o dependiendo del grado de estreñimiento, juguito de mandarina por la mañana o varias veces al día. A esto también le pueden agregar la avenita en hojuelas y pues van a permitir también una evacuación mucho más importante. Entonces todas estas recomendaciones son muy importantes. Además, un buen consumo de líquidos, de agua sobre todo. Esto hace que esté también muy bien hidratado el bolo fecal o el bolo alimenticio y permitan una mejor evacuación. Entonces, tengamos en cuenta estas recomendaciones. Recuerden que están nuestras líneas abiertas, pueden llamar y preguntar sobre cualquier tema y con muchísimo gusto, pues aquí les vamos a dar esa orientación. Además, a los que apenas llegan a la sintonía, pues entonces recuerden que estamos rifando una limpieza facial, una limpieza dental y están participando en la rifa de un blanqueamiento dental. Ya tenemos nuestra primera llamada, buen día. Sí, bienvenida. Doctor, buenos días, ¿cómo amaneció? Excelente, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. Doctor, ¿cómo le parece que yo tomo los tibicos de la Madre Teresa de Calcuta? No sé si usted ha oído hablar de ellos. Eso es espectacular también, tibicos. No lo conozco. No los conoce. Eso es buenísimo, buenísimo. Consúltenos en el internet, buenísimo para todo. Eso lo tomo yo hace muchos años y lo recomendé, se lo he recomendado a muchos amigos y les he regalado, porque esos son como unos arrocitos que se crecen. ¿Arrocitos? Sí. Entonces, sí, son como unos arrocitos. Eso se alimentas con, digamos, uno le echa un pedacito de panela. Sí. Y agüita, y al otro día sirve ese vasito, vuelve y lo repone otra vez. Bueno, es muy bueno, se lo recomiendo. Y bueno, pues aquí aprendemos también todos los días cositas. La cuestión es esta, doctor, lo mío es, a ver, ¿qué me recomienda? Yo he tomado, ¿qué no he tomado? Para los calores de la menopausia, eso me mantiene. ¿Cuántos años tienes? Nada, pues. ¿Cuántos años tienes? 64. 74, y todavía 66, sigue con esa sudoración. 64. Todavía sigue con la sudoración. Hace más de 20 años la tengo. Hace más de 20 ¿Qué años. me recomienda usted? Pues una cosa porque la leche de soya la preparamos aquí, pero ahí como que se me vinagre, se daña, no la sé preparar, bueno, eso tampoco me ha servido. Sí, bueno, claro que sí. Pues aquí hemos tratado en diferentes oportunidades. Con muchísimo gusto. Aquí hemos tratado en diferentes oportunidades pues este tema de la menopausia y sobre todo esa menopausia tardía y esos síntomas que se presentan generalmente en la menopausia tardía. Se ha recomendado, lastimosamente, pues a veces no encuentra uno esa solución mágica que le pueda aliviar esos calores. Hay unos medicamentos mucho más modernos, pero eso ya tendría que ser de pronto como en una consulta para podérselo recomendar, porque no los podemos comentar aquí frente a la televisión.
para poder hacer esa valoración previa de cómo está usted, porque necesitamos también saber muy bien cómo está, una buena historia clínica para poder analizar antecedentes, por ejemplo, de tumores o de cánceres a nivel endometrial, de mama o familiar que se le hayan presentado en su familia. O sea, hay que hacer una muy buena valoración clínica antes de comenzar a pensar en darle algo que le pueda ayudar para esos calores. Hay cosas que se pueden hacer, pero hay que pasar a una muy buena valoración de todo su estado cardiovascular para poder iniciar de pronto algún tipo de tratamiento. Hay unos medicamentos más modernos que se están utilizando inclusive en pacientes ya de esta etapa posmenopáusica, que le pueden servir y que le van a aportar muchísimo a su salud, pero necesitamos hacer una muy buena valoración clínica antes de recomendarlo. Entonces aquí en directo no le puedo decir, pero sí sé que sí le puedo dar la noticia de que sí se pueden hacer cosas y que existen algunos medicamentos que ya se pueden utilizar en esta etapa perimenopáusica o posmenopáusica, más bien tardía. Y para las pacientes que apenas están entrando en esa etapa, pues les recomendamos también, lo hemos tenido aquí con el doctor Luis Fernando Uribe, ginecólogo, pues que nos ha hablado mucho del tema, de que es recomendable de que ustedes comiencen o consulten muy tempranamente, cuando ustedes comiencen con estos síntomas de la perimenopausia, la posmenopausia, que comiencen un suplemento hormonal tempranamente. Es decir, que así los calores no sean como tan horribles o los fogajes sean tan significativos que le alteren su vida, pues que comiencen este suplemento hormonal tempranamente, porque en la medida que se comience más tempranamente este suplemento hormonal, pues ustedes van a evitar la presentación tardía, como nos está refiriendo la televidente, de estos calores y estos fogajes que se vuelven a veces de muy difícil manejo. Entonces, para las pacientes que apenas están entrando en esto, hay tratamiento hormonal que les va a servir, que les van a mejorar esos calores, pero necesitamos que consulten tempranamente. Entonces, a nuestra televidente hay cositas para hacer, pero necesitamos una muy buena valoración clínica antes de mandarle estos medicamentos que siempre necesitan una muy buena asesoría. Recuerde que están nuestras líneas abiertas, así que con muchísimo gusto vamos a estarle dando respuesta a esas inquietudes. Llamen ya y participen en la rifa de todas estas cosas buenas que tenemos para ustedes. Otra pregunta que me hizo un televidente a través de nuestro correo electrónico, Germán. Él refería a un caso de varias semanas, lleva más o menos unos 3 meses con un estado de hormigueo, de pérdida de la sensibilidad a nivel del pie derecho. Dice que lleva 3 meses donde todos los días le está doliendo, pérdida de la sensibilidad, hay como de pronto algo de cambios de coloración en la piel y en las horas de la noche le duelen mucho los pies. Y entonces él está muy preocupado porque pensará qué le estará pasando. Resulta que cuando uno comienza con estos trastornos, yo le preguntaba que si era diabético y él me decía que no era diabético. Entonces, básicamente, cuando uno comienza a tener estas pérdidas de sensibilidad en los miembros inferiores o alteraciones como dolor, como algo de hinchazón, pues hay que comenzar a pensar en varias cosas. Una, que es, por ejemplo, problemas de tipo vascular. Entonces, problemas de tipo arterial, problemas de tipo venoso en los miembros inferiores pueden estarle ocasionando esta sensación de hormigueo, de parestesias, de dolor y a veces de hinchazón en los miembros inferiores. Hay que determinar qué grado de afectación vascular pueda llegar a tener. Es decir, si la afectación es de tipo arterial, pues van a producir otras manifestaciones específicas. Por ejemplo, el dolor va a ser mucho más grave, los cambios en la piel se van a ver también muy marcados. Va a haber probablemente frialdad de la extremidad y con ciertas maniobras, por ejemplo, al ponerse de pie el paciente o al elevar la extremidad, pues al elevar la extremidad se puede poner un poco más fría. Entonces son exámenes que normalmente el médico debe determinar mediante una valoración clínica. Lo mismo cuando el problema es de tipo venoso. Cuando el problema de tipo venoso, generalmente hay un cambio de coloración, la piel comienza a tornarse un poco hiperpigmentada, una coloración café u ocre que llaman, una hiperpigmentación. Cambios también en la piel, comienza a ponerse muy reseca y esto hace que el paciente también comience a sentir dolores, hormigueo en la pierna.
Hay otra alternación, pero estos se determinan mediante exámenes muy específicos, por ejemplo, el ecodoppler arterial o el ecodoppler venoso. De acuerdo a ello,